43. Ezequiel capítulo 43, versículos del 13 al final. Siempre me gusta empezar con una reflexión. Muchos en nuestros días hablan de buscar a Dios. Lo dicen con sinceridad. Estoy tratando de acercarme al Señor. Estoy buscando su presencia. Quiero sentirlo, quiero adorarlo y estar con Él. Y puedo decir también que ese es mi deseo y espero que sea el tuyo también. Y no puedo dudar de la sinceridad de nadie y el genuino deseo de encontrar al Señor. Pero la pregunta que rara vez se hace es, ¿cómo quiere Dios que le busquemos? Una cosa es que nosotros queramos buscar al Señor y otra cosa es cómo el Señor desea ser encontrado. Está con cualquier pero me refiero a un oración que moldea más por la cultura y lo preocupante nos acercamos a Dios como aprendimos y dentro de lo más grave que no es que el hombre tenga dificultad, quiere acercar, quiere acercar, quiere a Dios cerca, quiere su presencia, recibe cómo recibir, sientes que está, pero hay una pregunta el hecho de que tú sientas bien, de que te parezca correcto. Hay adoraciones que parecen, hay palabras, hay actos religiosos. La verdad es que muchas veces queremos que Él nos reciba sin preguntar escritura, Dios Él ha establecido quiere ser adorado, cómo debe comenzar. Y hoy vamos a ver esta
servía el altar. Este sermón se llama el altar del pacto restaurado. Vamos a comenzar la lectura, versículo 13, capítulo 43 de Ezequiel. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Quiero recordarles el contexto. Estamos participando de la visión de Ezequiel en el templo del futuro, ya que en este tiempo el templo de Salomón ha sido destruido. Y hemos pasado una especie de tour, de caminamiento con Ezequiel y con su guía para revisar cada parte del templo. Sin embargo, vimos muy brevemente una parte del templo que es vital para hacer el templo funcional, y este es el altar. El altar, según Ezequiel 43, es una estructura de piedra ubicada en el centro del atrio interior del templo. Se recuerdan que el templo tiene varias partes, parte exterior, con las murallas afuera, con las entradas, y el patio interior, que es donde está las puertas de adentro y donde está el templo. Y dentro de este patio interior están, a este lugar solamente tenían acceso los sacerdotes para el sacrificio. Estaba diseñado con medidas específicas dadas por Dios y destinada exclusivamente para los sacrificios, especialmente los holocaustos y las ofrendas por el pecado. Técnicamente es el lugar donde se presentaban las víctimas, es decir, los animales, para ser muertos, para ser quemados, y donde la sangre era salpicada para la purificación del ritual. Pero espiritualmente el altar representa el único camino establecido por Dios para que el pecador pueda ser salvado. Un lugar de sustitución, de juicio y de reconciliación. Pensemos en entrar al templo. Dijimos que la puerta principal es la puerta del oriente, y se imaginan los muros y la puerta principal del oriente, y si estaba abierta la puerta, mirábamos el templo del este. Pero para llegar al templo había que entrar al atrio interior, y en el atrio interior estaba el altar. Y nadie que entrara al lugar santísimo podía hacerlo sin entrar por el altar y con lo que el altar tenía. Si ustedes subían las 7 escaleras, ¿se recuerdan, verdad? Las 7 primeras escaleras, llegábamos al patio exterior, donde se iban a reunir, porque esto nunca fue construido, donde se iba a reunir el pueblo. Entrábamos por la puerta oriental interior, y lo primero que íbamos a ver era el altar. Lo malo es que nadie podía entrar ahí excepto los sacerdotes. Y el sacerdote tenía que sacrificar ahí los animales y los vegetales y presentarlos con el sacrificio. Llevaba el sacrificio, entraba al templo, al lugar santo, y el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo con la sangre y la derramaba en el arca del pacto, en el propiciatorio. Hermoso, ¿no? Y solo así podía ser aceptado. Si él tenía alguna vez algunas ganas de viajar y de estar y de pasar a la presencia de Dios como quien pasa por su casa, el Señor iba a destruirlo. Por eso los sacerdotes en su vestimenta tenían una campana, y era la campana con un perrito, ¿no? Ustedes han visto un perro pequeño que a veces les ponen campanas para que no los machuque. De igual forma, el sacerdote tenía una campana que al estar caminando iba sonando. Si al estar, y también tenía una cuerda, si al estar en el lugar santísimo la campana dejaba de sonar, el Señor lo había fulminado y sacaban el cadáver. Es que nadie podía entrar al lugar santísimo sin pasar primero por el altar del sacrificio y tomar la sangre del sacrificio. Dios instruye a Ezequiel para que describa el altar. Este es un nuevo altar, no es el mismo del templo de Salomón. Si se recuerdan, el templo de Salomón fue destruido. Sus dimensiones y características. El altar es el centro donde la gloria de Dios se encuentra con su pueblo. Es el lugar del sacrificio y la reconciliación, porque es ahí donde se cumplen las demandas de muerte contra el pecador.
Por eso Dios muestra un altar que es perfecto en sus medidas y en su forma, representando una santidad absoluta. Es cuadrado. Primero se mencionan las medidas que se toman por codo. Si ven ahí las medidas por codo, el codo de a codo y el palmo menor. Esta es una declaración técnica, que indica que la unidad de medida usada no es un codo estándar, o sea, no es esto, sino más bien es un codo reducido o un codo más corto. Por eso dice un palmo. En otras palabras, un codo son 50 centímetros, un palmo son 20 centímetros y un codo menor es igual a un codo estándar menos un palmo, es decir, 50 del codo menos 20 del palmo, 30 centímetros. Empezamos con la base, dice que es el zócalo. Sí, el zócalo, como cualquier zócalo que pueden ver en la orilla de cualquier construcción. El zócalo tiene una altura de un codo menor, que dijimos que un codo menor son 20 centímetros. Además tiene un remate de un palmo de remate, una especie de moldura, que rodea la parte superior de la base, funcionando como un límite que contiene los elementos del altar. Entonces menciona que tiene el zócalo y arriba tiene, donde se presenta el sacrificio, tiene una especie de filo también de moldura para que nada se caiga. Versículo 14. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. Entonces dice que de la base hacia arriba son codos, 2 codos, 1 metro aproximadamente. La anchura o el grosor o el espesor, mejor dicho, es 1 codo o 50 centímetros. Entonces tenemos que sobre la base, una estructura hacia la plataforma, aquí encontramos la cornisa mayor, que es una moldura decorativa. Entonces tenemos ya el zócalo, la base y la moldura. Vamos a seguir leyendo, versículo 15. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Dice que el altar entonces tiene 4 codos de alto, son 2 metros de alto en total, ¿no? 12 codos de ancho y 12 codos de largo. Esto es un cubo, ¿no? 2 metros, 2 metros y 2 metros. Es un cubo el altar. Y tenemos también que tiene dentro del altar, en la parte de arriba del altar tiene 4 cuernos, seguramente un cuerno en cada esquina. Solo quiero aclarar, ¿verdad? El altar es donde se ofrece el sacrificio, ¿no? Es que a veces la gente dice, no, venimos al altar del Señor, pero ¿qué es el altar? El altar es donde se ofrece, donde se sacrifica al animal. Seguimos leyendo, versículo 15. O sea, vamos a leer versículo 15. El altar de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo, 12 de ancho, 4 cuadrado a sus 4 lados. Versículo 17. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo al borde alrededor, el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Además se menciona una especie de descanso, tal vez como una especie de pirámide, ¿verdad? Es una especie de pirámide, que tenía un descanso para las gradas, 12 codos de ancho y 12 de largo, cuadrado de 6 metros. Además, sobre este altar gigante, estos 4 cuernos que se mencionan, ¿no? Este descanso no se dice exactamente si está al principio o está al final, parece que está en medio, pero no parece ser hasta abajo, hasta abajo. El altar en sí mismo no es nada. En el altar necesitamos lo más importante, que es el sacrificio. Versículo 18. Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. El Señor da instrucciones sobre qué hacer el día en que se construya. Esta ley se encontraba en la cumbre del monte con estas ordenanzas, cuando
se termine de construir el altar, el pueblo de Israel debe hacer lo siguiente. Primero, versículo 19. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Los encargados de realizar las tareas principales son los sacerdotes. Si nosotros alguna vez fuéramos, yo no, personalmente no creo que se construya este templo, ¿verdad? Esa es parte de nuestra doctrina. Hay ciertos cristianos que creen que sí, me parece que no se va a construir. Pero si alguna vez lo viéramos literalmente, no podríamos llegar nunca al altar. Porque al altar solo ministraban, como dice aquí, los sacerdotes. Dice los sacerdotes levitas, todos los sacerdotes son levitas de la tribu de Leví, que son del linaje de Sadoc. ¿Quién es Sadoc? Sadoc era reconocido, no sé, tal vez recordaré ahorita sus historias de escuela dominical. Sadoc es reconocido porque apoyó a David, ¿se recuerdan? Durante la rebelión de su hijo Absalón, del hijo de David, Absalón, y lo acompañó durante la persecución. El salmo que leímos dice, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y es que David salió corriendo y uno de los que le acompañó durante su huida era el sacerdote Sadoc. Además, cuando David murió y había dejado su reino a su hijo Salomón, el otro hijo de Salomón, que se llama Adonías se proclamó como rey y Sadoc dijo no, el verdadero rey es Salomón y se quedó con Salomón. Y por último, Sadoc tal vez ustedes lo reconocerán mejor, pero para el tiempo de nuestro Señor Jesús y algunos cientos años después, los sacerdotes se hacían llamar a sí mismos saduceos o sadacuseos de Sadoc, porque era el más grande sacerdote que se conocía hasta el momento después de Aarón, por los grandes hechos que había hecho con David. Okay, eso es lo que vemos primeramente. El sacerdote o el sacerdocio del linaje de Sadoc eran los que ministrarían en el altar. Sigamos leyendo. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y lo purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Ezequiel debe darle un becerro a los sacerdotes de Sadoc para la expiación. Nosotros usamos la palabra expiación, salvación, redención, propiciación como si fueran sinónimos, ¿no? Señor, es propiciación por mis pecados, redención por mis pecados, pero no son palabras sinónimas. Cada uno tiene un significado diferente. Yo no sé si ustedes han escuchado el término chivo expiatorio. Es cuando se refiere a alguien que va a sustituir a otra persona por haber hecho algo, ¿no? Yo hice algo malo y vamos a inculpar a alguien más y decimos que él es mi chivo expiatorio y él recibe la culpa en lugar mío. Entonces, cuando hablamos de la expiación, estamos hablando de alguien que recibe la culpa en lugar de otro. Ese es el sacrificio de la expiación. Por eso expiación significa quitar la culpa o quitar el delito. La expiación no es tanto algo moral, sino judicial o legal. Ezequiel debe tomar de la sangre del bovino, del animal, y debe regar, si se dan cuenta, dice, debe regar, tomar la sangre. Yo quiero que se imaginen la escena sangrienta. Hermanos, matar a un animal no es como cortarse, ¿no? A veces la sangre es muy escandalosa. Tenía que matar al animal y se iba a desangrar completamente y agarrar la sangre como si fuera un niño con pintura y bañar el altar, bañar los cuernos, bañar las molduras y tenía que regar toda la sangre alrededor. Dice el 21, que luego iba a tomar el becerro y lo iba a sacar para quemarlo fuera del santuario. Porque esa sangre tenía el propósito principal de lavar ese altar. No todos, de hecho esto solamente se hace una vez. Solo una vez. Este ritual solo era de una vez. Ahorita vamos a seguir leyendo qué más se hacía también.
Versículos 22 al 27. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Este ritual iba a durar una semana. El segundo día, dice acá, se ordena ofrecer un macho cabrío. Una cabra, macho. Eso es. Sin defecto. ¿Qué significa sin defecto? No tenía que tener manchas, no tenía que tener heridas, no tenía que tener algún tipo de defecto congénito. Era un macho en toda un buen animal en toda la regla. Y esta era la ofrenda que iba a darse como siguiente ofrenda la del novillo del día anterior. Este sacrificio también tiene el propósito de purificar el altar como el primer animal. Después completan las acciones, y dice acá, ¿verdad?, que el tercer día se ofrecen un becerro sin defecto y un carnero sin tacha. Y a este se le echa sal para la purificación. Entonces imaginen otra vez el ritual, sacrificando al animal y con los puñados de sal, como preparándolo para comerlo, ¿no? Y así se moría el animal. También cada día se ofrecería un becerro y un carnero. Un becerro y un carnero sin defecto. Estos 7 días tienen el propósito específico de hacer expiación por el altar. ¿Qué quiere decir? Purificar el altar, consagrar el altar. Estos animales no tienen el propósito de perdonar a nadie, sino de santificarlo. Y santificar significa poner a alguien al servicio del Señor. En este caso, poner el altar como uso exclusivo de la adoración del Señor. Este altar solo serviría para matar animales. Estos rituales no solo cumplen una función ceremonial, sino tienen un propósito claro, que es hacer la expiación por el altar, purificarlo y consagrarlo para su uso en el culto. Solo después de este proceso, en el octavo día, puede empezar a recibir los sacrificios del pueblo. Y Dios declara solemnemente en la última oración: entonces yo los aceptaré, no antes. Si no hacen esto, si los sacerdotes no son diligentes en matar los animales como yo les digo, los que yo les digo, de la forma en que les digo, tomar la sangre como se los dije y colocarla como se los dije, entonces no voy a aceptar ninguna adoración. La enseñanza principal que emerge de este pasaje es que Dios nos dice cómo quiere ser adorado. Él, como Señor de su iglesia, tiene la prerrogativa de dictaminar cómo nos acercamos a Él. Él no acepta cualquier forma de acercamiento, por sincera o devota que parezca. Antes de que el pueblo pueda ofrecerle algo, es necesario que el altar, el medio de acceso, sea consagrado conforme a su mandato. Esto muestra que la adoración aceptable no depende de emociones humanas, ni tampoco depende de las percepciones personales, sino de la obediencia a lo que Dios ha establecido. Es Dios quien determina las condiciones de su adoración y lo hace sobre la base de la purificación, el sacrificio y la santidad. Tal vez tú que estás adorando a Dios, que oras, que cantas, que sirves, pero ¿has preguntado realmente si lo haces conforme a lo que Dios ha mandado? ¿Estás adorando a Dios según tus emociones o según sus ordenanzas?
¿Estás acercándote a Él como un corazón limpio, arrepentido, santificado, o simplemente cumpliendo con las emociones que dicta tu ánimo hoy? Este texto nos lo deja claro. No toda adoración es aceptada por Dios. Lo que Él rechaza no siempre es escandaloso, sino todo lo que no ha sido purificado. A veces creemos estar honrándolo, cuando en realidad nos estamos honrando a nosotros mismos con algún texto de base. El altar de Ezequiel apunta hacia una realidad mucho más sublime. No hay nadie que pueda adorar sin el altar del cielo. Cristo mismo es ese altar, el sacrificio perfecto y el sacerdote eterno. Todo lo que este altar requería, la sangre, la pureza, el fuego, los días de consagración, fue cumplido de forma definitiva en la cruz. Allí se hizo la expiación no de un objeto, sino de pecadores como nosotros. Y ahora por medio de él podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, como dice 1 de Pedro 2:5. Si el altar era el único camino en ese templo para entrar al lugar santísimo, Cristo es el único camino que lleva al cielo y al Padre. Sin Él, nuestra adoración sigue siendo impura, aunque nos parezca correcta. El altar de Ezequiel era alto, cuadrado, con gradas que subían hacia el sacrificio, y allí ardía el fuego del juicio. Su forma era fija, inamovible. No estaba hecho para la comodidad del adorador, sino para la obediencia al Dios Santo. No era una plataforma para lucirse, sino el lugar donde algo tenía que morir. Era un altar de sangre, de humo y de muerte, pero también de esperanza. Siglos después otro altar se construiría, no con piedra, sino con madera. No dentro del templo, sino en el basurero detrás del templo. Allí no subiría un sacerdote del orden de Sadoc con la sangre en sus manos, sino que sería elevado el mismo sacerdote de sacerdotes con su propio cuerpo como sacrificio. El altar tenía gradas de 8 codos de alto, que Cristo subiría en las escaleras del Gólgota con el peso de la cruz. El altar clamaba por su sangre y su sangre fue derramada hasta la última gota. El altar de Ezequiel fue purificado por 7 días, pero Cristo en una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Allí en la cruz, en el altar y el sacrificio se unieron en una sola persona. El Hijo Eterno cargó la ira justa, absorbió el fuego del juicio y abrió el camino para que tú y yo fuéramos aceptados. Desde ese momento el grito ya no es como se hacía antes. Traigan otro sacrificio. Ahora el grito es, consumado es. Pero dime, ¿con qué actitud te presentas ante el altar de Dios? ¿Con qué humildad y arrepentimiento? ¿O con la vana confianza de que tus propias obras son suficientes? Yo sé, tal vez tú dices, yo creo en Cristo, pero no lo demuestras. Tal vez llevas las manos con sacrificios vacíos, encendiendo fuegos que solo arden en tu propia alma, pero no limpian ningún pecado. Te acercas con pasos inseguros, sin reconocer que las gradas que sube el adorador deben ser escalones de santidad y no de orgullo. Cada sacrificio que intentas ofrecer sin la sangre de Cristo es como humo vano que no alcanza el cielo. No te engañes. No basta querer adorar ni esforzarte en rituales si tu corazón está lejos del altar que Dios ha dispuesto. El altar del templo viejo mostraba lo imposible que es la comunión con Dios sin expiación. Y ese altar solo era la sombra, un preludio del altar verdadero donde Cristo subió la cuesta del Gólgota llevando sus culpas y las mías. Allí la sangre derramada no fue la de un animal, sino la del Cordero sin mancha que abrió el camino para que tu adoración sea aceptada. Hoy ese altar está puesto aquí delante de ti. No es una invitación para que lleves más cargas, sino para que dejes las tuyas y vengas con fe,
Solo cuando reconozcas que tus sacrificios por sí solos son insuficientes y te aferras a la sangre de Cristo, puedes pasar por las gradas invisibles y presentarte tú mismo limpio ante Dios. No hay otro camino. Él dijo, consumado es, hecho para siempre. Y esa palabra es la llave que abre el cielo para ti. No dejes que tu corazón sea un altar frío y desolado, donde las brasas de la sinceridad se apagan antes de llegar a Dios. No permitas que tus pasos vacilen en las gradas del arrepentimiento. El altar es alto. Uno se puede caer. No te detengas en el umbral de la santidad. Pasa por él y consagra tu vida. Cada instante que retrasas tu entrega, las sombras del orgullo y la soberbia te alejan más de la llama que purifica. Pero aún hay tiempo. El altar verdadero está encendido, la sangre derramada y el camino abierto. Ven hoy mismo. Sube sin miedo esas gradas espirituales y ofrece no tu esfuerzo, sino tu fe, para que el fuego del Espíritu consuma lo que te separa de Dios y te haga uno con Él. Hermanos, la adoración no es simplemente un acto espontáneo ni una expresión de nuestras emociones pasajeras. Es un encuentro santo con Dios mismo, con lo que Él ha ordenado. Así como el altar del templo tenía medidas, sacrificios y purificación, también nuestra adoración debe tener reverencia, orden, obediencia y santidad. No podemos acercarnos a Dios con ligereza, ni con costumbres acomodadas a nuestros deseos, con tradiciones. De ninguna manera, hermanos. El culto verdadero exige un corazón limpio y actos limpios, una vida rendida, pero también lo que Él nos ha ordenado hacer, un respeto absoluto por lo que Dios ha declarado como lo que es correcto. Esto significa que debemos examinar nuestra propia forma de buscar a Dios. ¿Estamos obedeciendo su palabra en la forma en que oramos, que cantamos salmos, servimos y participamos en la iglesia? Nos hemos acercado a Él con sinceridad y arrepentimiento, conscientes de que sin Cristo no hay aceptación. La adoración ordenada por Dios no es una carga, es una bendición que nos guía y nos protege en nuestra relación con Él para que sea real y fructífera. Por tanto, que nuestra adoración diaria se apegue a la palabra y sea vivida en dependencia del Espíritu Santo. Que cada momento del culto refleje la pureza y la santidad del altar que Cristo consagró con su sangre. Así honraremos a Dios no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has hablado hoy por medio de la predicación, mostrándonos la santidad de tu morada y la perfección de tu casa. Nos has recordado que tú eres un Dios santo que habita en medio de tu pueblo y que llamas a tu iglesia a vivir en la misma santidad y en la más pura obediencia. Ayúdanos a no tomar con ligereza tu palabra, ni el privilegio de acercarnos a ti, sino a presentar nuestras vidas como un templo vivo, santo y agradable a ti. Que entendamos que la verdadera adoración requiere pureza, obediencia, y que nuestras obras, nuestras palabras y nuestros corazones reflejen tu gloria. Haz que busquemos tu presencia con temor santo, que deseemos conformarnos a tus mandatos y no a nuestras imaginaciones, y que en nuestra comunión seamos edificados para ser un pueblo santo, separados para tu propósito y culto. Fortalece nuestra fe para resistir las tentaciones de este mundo y danos la gracia de vivir con integridad delante de ti y de los hombres. Que el sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos limpie y santifique, y que nuestro culto diario sea reflejo de su obra perfecta. Concede que esta palabra eche raíces en nuestro corazón, transformándonos para ser cada día más semejantes a ti, hasta que finalmente habitemos contigo eternamente en tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro gran sacerdote celestial, te lo pedimos. Amén.